Si alguien pudiera indicar si se oye, por favor, si se escucha. Sí, Ronnie, se oye bien. Ah, ok, Y gracias. escucho muy bien. Gracias, Edgar, gracias, Felipe. Bueno, lo que voy a hacer es explicar, ¿verdad? De dónde saqué las zonas del trade que les pasé del video esta mañana. Eh, y pues básicamente las tomé hoy del rango 200. Voy a mostrarles aquí el rango 200, ¿verdad? El gráfico, el chart de rango 200. Esto está configurado con barras de rango y el rango que tiene, puedes ir aquí a Data Series, ¿verdad? Y configurar el rango y colocar en 200. Aquí tenemos el tick replay activado. Fíjense que tenemos una gran cantidad de barras cargadas. Tenemos 500 Imbalance de barras ventas. en rango 200. eh, y podemos aplicarle el tick replay y aún así cargar los indicadores sin ningún tipo de retraso ni nada, porque de verdad son muy, muy livianos. Muy, muy livianos y pues además pues muy, muy, muy potentes también. Entonces, ¿cómo marco yo las zonas o cómo marcamos nosotros las zonas de las auction at source? Estos cuadritos que ustedes ven aquí, voy a utilizar el cursor este. Estos cuadritos que ven aquí al lado de las barras, ¿verdad? Que parece como si la barra fuera un cohete, como si fueran las alas de la barra, ¿verdad? Estas que están aquí, estos cuadritos blancos, estos bloques, yo le llamo bloques. Estos bloques no los pinta la option absorption, son zonas de absorción, pero muy ligeras, son zonas de intercambio de dinero. Ahí queda un gran interés por quienes están, digamos, ingresando dinero al mercado. Entonces, ¿por qué no se marcan en otras zonas? ¿Por qué no veo otras zonas donde se marquen? Lo que voy a hacer aquí es que voy a eliminar por un momento el overflow macro, ¿verdad? Para que queden solamente las zonas, ¿ves? Aquí están las zonas. Esto es lo que nos grafica la herramienta, ¿ok? Aquí donde están estos bloques es donde hay intercambio de dinero fuerte, pero muy, muy fuerte, entre ambas manos, ya sea un actor pasivo con un actor agresivo, obviamente, siempre es así, pero hay uno de los dos que tiene un gran interés por gastar el dinero ahí, en ese nivel de precio. Y eso es lo que nos muestra y nos marca la herramienta. Esto es lo que se busca en un perfil de volumen, lo que busca un operador de perfil de volumen. eh, en el perfil de volumen es buscar dónde está ese dinero concentrado. Entonces, aquí el dinero está concentrado en estos bloques y es lo que nos detecta y nos marca, nos va marcando la herramienta. Entonces, mis zonas aparecen, ¿verdad? Desde yo marco esta, pues cuando encendí mi computadora hoy, esta la marco obviamente por la reacción que tiene el precio aquí en esta zona, ¿ok? Y busco las que están más claras, o sea, no me gusta, por ejemplo, esto aquí, fíjense que me marcó un solo cuadrito, pues esto no es para mí relevante. A mí me importa donde hay bloques y sobre todo si hay bloques de ambos lados, ¿ves? Donde hay intercambio de dinero de ambos lados. Gente que está entregando dinero y gente que está recibiendo dinero. O sea, están entregando el activo y hay quien está recibiendo el activo. Esas son las que más me importan, Imbalance donde de aparecen compra. esas dos. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí tengo también esta zona, la afiné con otras zonas que me aparecen en otro par de charts que también miro constantemente con esta misma aplicación, que es el chart de rango 15, de 15 minutos, y un chart que que estamos usando de barras de reversa, que usamos las barras de disco trading. Como yo les he comentado a todos, yo no tengo ningún problema pues, de combinar o de que combinemos la herramienta con otros add-ons o otras marcas. De hecho, siempre lo he dicho, no voy a copiar lo que ya han hecho. Esta herramienta de Powerflow es algo distinto. Y si ya, por ejemplo, Disco Trading nos da
unas barras de reversal, como son estas, ¿verdad? Estas son las barras de reversal de Disco Trading 50. Yo no voy a hacer unas barras de reversal para que ustedes tengan una barra de reversal que diga de Power Flow Reversal, por ejemplo. No, ya eso existe. Yo no voy a molestarme en hacer eso. No voy a hacer un perfil de volumen porque mi intención no es monopolizar el mercado y que aquí en el Power Flow ustedes consigan perfil de volumen, market depth, etc. El market depth ya eso está creado. Ya hay gente que está especializada en el bookmap, ¿verdad? Por decirlo así, mucha gente lo llama bookmap, cualquier market depth. Entonces, quienes están haciendo el market depth siguen especializándose en eso. Yo voy a hacer una herramienta totalmente diferente con cosas que me parece que son innovadoras y buscando cosas que otras marcas no han buscado. ¿Ok? Entonces, déjenme hacer algo por aquí. Entonces, por eso, pues, utilizamos las barras de reversal. ¿Por qué utilizo las barras de reversal? Me gustan mucho las barras de punto y figura. Las utilicé por mucho tiempo, pero, pues, las barras de punto y figura de NinjaTrader no tienen las mechas, ¿verdad? Entonces, nada más nos muestran lo que es el box de las barras de punto y figura. Es importante que cualquier operador de order flow conozca cómo funciona y lo que puede hacer con barras de punto y figura. Es muy útil y tiene un potencial muy alto para utilizarlo, sobre todo con el order flow, ¿no? Los que usan el footprint. Ah, bueno, igual eso, ¿no? El footprint ya existe. Todas las marcas tienen un footprint. Yo no voy a crear un footprint porque no, para mí eso no es relevante y quien quiera un footprint pues, tiene la libertad de ir a adquirirlo de otra marca que ya fue creado. O sea, como digo siempre, yo no pretendo monopolizar aquí el mercado de indicadores. No soy una marca como tal. Todo lo que hay aquí es hecho única, exclusivamente por mí. No tengo un equipo de trabajo. Y pues eso, yo desarrollé esta herramienta para mi uso y posteriormente decidí comercializar. Entonces, bueno, esta es el otro gráfico. ¿Qué pasa? Cuando yo veo las cosas más claras en un gráfico, ahí marco mi zona, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un bloque que está bastante bueno, ¿verdad? Aquí podría marcar otra zona. Yo no he movido nada de lo que tenía yo esta mañana. Yo cerré mi operación y me puse a hacer otras cosas. Entonces varias personas me han preguntado por privado y por ahí por el grupo también hubo alguien interesado que cómo saqué las zonas y todo esto. Entonces dije, bueno, vamos a ver, tienen razón. Pensé por un momento, después de terminar la operativa, explicarlo, pero quería que el video fuera muy corto y no me quise extender, porque de verdad que cuando me pongo a hablar, como les digo, me gusta tanto compartir que bueno, se me va. Yo nunca tengo límites en la cantidad de información que digo, ni tampoco doy cursos. Tengo una planificación ahí de un curso que coloqué en la web, pero eso yo no lo he iniciado. Me lo han pedido mucho, pero he dicho, no, mira, si estás en la comunidad, de verdad yo prefiero que aproveches todo lo que puedes sacar de aquí y estoy seguro que vas a poder avanzar y manejar la herramienta al 100%. Solamente requiere tiempo. Ahórrate un dinero que yo pueda cobrar por hacer un curso que va a ser grabado, atendiendo a muchas personas, etcétera. No digo que nunca lo vaya a hacer, pero por el momento no tengo planteado eso. No, yo quisiera que todos los que tengan la herramienta tuvieran la capacidad de aprender todo sobre ella dentro de la comunidad y no que compres la herramienta y que luego tengas que pagar un curso para poder saber su interpretación o etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay una buena zona. Yo no la voy a marcar ahorita, pero esto es lo que buscamos en este tipo de chart, ¿verdad? Y sobre todo si hay máximos diarios, ¿ves? Aquí yo afiné las zonas del rango 200 Imbalance con de esto, ¿ves? compra. Aquí hay unos bloquecitos pequeños, aquí hay otros bloquecitos. Entonces yo digo, bueno, voy a ponerme las zonas aquí y fíjense cómo el precio al llegar ahí a esa zona, fíjense cómo reacciona en la zona superior, luego reacciona en la zona inferior y sigue hacia arriba. O sea, son muy buenas las zonas, ¿verdad? Tienen muchísimo potencial
y pues me siento realmente bastante bien con todo lo que he logrado con eso. Y poder compartir, sobre todo, poder compartir esta información, porque hay muchos traders que realmente pues tienen conocimiento y pueden graficar unas zonas brutales, pero no tienen la capacidad de transmitir eso para que otras personas lo puedan repetir en su operativa. Entonces, mi gran preocupación desde el inicio de la herramienta fue esa, cómo hacer para crear algo que cada quien pueda tener en su pantalla y tener la libertad de analizar el mercado con la información que ahí tenga y además de eso le permita crear un mapa de lo que está haciendo el precio en el rango de precio donde se está trabajando. Entonces, ¿qué nos permite esto que tengo aquí en la pantalla? Esto es un mapa de dónde están los actores interesados en transar, ¿verdad? En subastar el precio. Fíjense que el precio se mueve de un lado a otro, subasta. Se mueve de un lado a otro, subasta. Se mueve de un lado a otro, subasta. ¿Verdad? Hay momentos que se mueve de un lado a otro, llega a una zona también importante y vuelve, pero siempre en ese tiki-taka, como dicen, como decían de los jugadores españoles, ¿verdad? Porque tenían muchos pases de fútbol. En ese tiki-taka que es el precio, siempre negocian y van a otro nivel. Negocian, ¿ves? Y van a otro nivel. Negocian y se van a otro nivel. Negocian y van a otro nivel. Negocian y van a otro nivel. Entonces, donde empiezan a negociar, hay mucha probabilidad de que el precio gire. Y cuando se testea el negocio, ¿verdad? Aquí también hay otra zona muy buena, que acá esta se puntó el día de hoy, después de la apertura. La entrada mía fue aquí abajo, en esta zona, ¿verdad? Entonces, en lo que se forma un bloque, yo ahí trazo una zona. Yo no he modificado más esto en el día de hoy. Entonces son muy buenas porque a veces puede dar muchos puntos, como vio aquí, muchos puntos, puede romper otra zona de ella misma. Por eso yo recomiendo siempre ir de una zona a la otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta otra zona que está aquí arriba fue graficada con la misma metodología que esta zona de aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú entraste con minis, bueno, lo ideal sería irnos de una zona a la otra. Aquí tendríamos como unos 40 puntos aproximadamente. Eso es suficiente. Ahora, si eres más arriesgado, ¿verdad? De una zona a 41 puntos, ¿verdad? Si eres más arriesgado, pues gestiona tu stop y vas subiendo con el precio, así como lo hice yo hoy con micro. Si estás en micro, puedes dejar correr un poco más si ya tú leíste la estructura, tienes digamos, tienes una expectativa de dirección, entonces tú puedes hacer que o mantener el trade, mantener la posición por más tiempo e ir gestionando. O si no quieres ir gestionando, pues no vayas gestionando, pero es el estilo de cada trade. Eso es importantísimo. Entonces, bueno, esta es Sin balance de básicamente compra. lo que yo hago. Busco dónde están los bloques y los marco. Es lo único que yo hago. Todos los días hago eso mismo y en la comunidad los traders que están en la comunidad también, todos los días hacen eso mismo. ¿Qué pasa? Bueno, es un poco subjetivo. ¿Por qué? Porque si yo tomo siempre un solo chart de rango 200, pues va a ser objetivo. El día que no tengo nada claro, que hay zonas por todas partes, vamos a ver qué día pudo haber existido aquí. Eh, bueno, hay días que más que todo se ve en el chart de 5 minutos. Fíjense el chart de 5 minutos. Yo este chart hoy no lo tomo en cuenta porque miren la cantidad de zonas que hay del día viernes, ¿eh? O sea, hay muchos bloques, hay mucha cercanía entre uno y otro. Entonces yo no tomo información de aquí del gráfico de 5 minutos. Pero hay veces que el gráfico de rango 200 no está tan claro y el de 5 minutos sí me muestra claridad. Entonces, es subjetivo desde ese punto de vista de Sin que hay que balance de buscar el chat ventas. donde está más claro todo y trazar nuestras zonas desde ahí. Pero el potencial, cuando el chart está así,
localizadas, que las zonas están localizadas, el potencial es muy, muy, pero muy alto. Fíjense que aquí el precio salió, Ventas absorbidas. ¿verdad? Hace un negocio aquí, baja y la barra nuevamente testea la zona de negocio. Fíjense que si yo aquí hubiese trazado otra zona, aquí arriba, ¿verdad? Aquí. Entonces, hubiese tenido entrada aquí y hubiese tenido posiblemente entrada aquí. No tocó exactamente, esta no tocó exactamente la zona, ¿verdad? No tocó por un par de puntos, pero esta sí entró y miren cómo baja y empieza a romper zonas en este sentido. Entonces, ¿de dónde el trade? De una zona a la otra, ¿verdad? Tengo zonas aquí, tengo zonas aquí, entonces, bueno, espero a ver si esas zonas van a ser rotas, estoy en máximo, hay buen negocio aquí arriba, entonces, fíjense cómo nuevamente sube, testea y baja. Entonces, por eso, fíjense, de una zona a la otra, aquí podemos tener, si vamos gestionando sobre esta zona y luego rompe esta zona y vamos gestionando sobre esta zona, entonces podríamos tener una entrada hasta aquí de 17 puntos, que son muy buenos si lo tomas con mini, Imbalance de son ventas. excelentes, y hasta aquí hubiésemos tenido 31 puntos. ¿Sí? Entonces ya yo sé que se hizo este negocio, entonces hay impulso, hay intención, ¿verdad? Hubo intención de negociar estos precios y está mandando el precio hacia abajo. Él está buscando otra zona donde apoyarse. Fíjense que aquí también se apoyó sobre esta zona, dio algunos puntos y luego rompe la zona. ¿Ven? Entonces todo eso lo podemos ver ya en un chart micro, qué es lo que está pasando ahí a nivel de order flow, qué es lo que puede suceder en el futuro o ahí con respecto a esa zona y pues ir tomando decisiones y tomar la zona en cuenta o no. Ahora, ¿qué otra cosa tomé yo en cuenta? ¿Ven? Fíjense aquí, esta es la zona donde estaba el precio ahorita. Fíjense aquí las absorciones, como empiezan a mostrarnos absorciones de compra importantes, absorciones de compra importantes, y el precio, fíjense, se mantuvo entre estas dos Imbalance de zonas ventas. prácticamente. Esta zona anaranjada yo las grafico con los stops importantes que hubo de otras sesiones o de la propia sesión. Fíjense, aquí vamos. Aquí tengo un stop, ¿verdad? Uno stop que tengo aquí. Esto es de la misma sesión de hoy y lo grafico porque es importante. Entonces ahí tenemos los que ya tienen la herramienta pudieron haberse dado cuenta que hay otra forma gráfica de los stops, ¿verdad? Ya no es el numerito, sino que, bueno, le coloqué esto para que se vea un poco más relevante. Este gráfico le puse un fondo y el circulito rojo ahí. Ahora, van a haber diferentes tipos de stop en la herramienta y, por ejemplo, este azul, la herramienta puede ver dentro, ¿verdad? Puede calcular dentro del evento si existe algún tipo de interés por parte de los que están empujando en esa dirección. Es decir, cuando sale azul, esta actualización no la tiene nadie todavía, esto lo estuve trabajando el fin de semana, cuando aparece azul, nos va a aparecer también al lado, vamos a poner esto aquí así, nos va a aparecer a un lado un número del 1 al 10, ¿ok? Del 1 al 10. Eso va a ser la probabilidad de que este evento haya sido con intención de continuación en la dirección. Es decir, esto no lo tiene bueno, ninguna otra herramienta, ni siquiera Bookmap que marca los stops. Esto es único y lo estoy ajustando. Empecé este fin de semana a trabajar eso, a ver qué hay dentro del evento, a ver si hay participantes que realmente tienen interés en mover el precio hacia arriba, porque los stops ocurren y la mayoría de las personas tienen la falsa creencia de que cuando hay un stop en el mercado o en el Bookmap, principalmente el precio debe girarse. Todo el mundo cuando adquiere el bookmap y le suenan los stops, hace una entrada en contra de la dirección que lleva el movimiento. Y eso no es así. Así lo explica también Scott Pulcini. Dice que pues hay otros tipos de stop, o sea, en el sentido de que hay stop run, que hay stop y continúa la dirección, ¿verdad? Hay stop y se gira el precio. Él lo relaciona mucho con stop and iceberg para ir en una dirección o girar el precio, ¿verdad? Si ocurren los dos, ahí por ahí Joan
de scalping agresivo, tiene unos videos muy buenos en su canal. Pueden ir a verlos y él explica los diferentes patrones que tiene o que usa Scott Pulcini para identificar si un stop puede ser de continuación o de reversión. Entonces, aquí la herramienta nos va a pintar de esta manera si este evento de stop tiene... por ahí, ¿estás jugando? Eso. Bueno, entonces nos va a decir la probabilidad del 1 al 10 de que... Eso, mi amor, sí, claro. Ajá. Disculpen, ese es mi princesa. Entonces, aquí nos va a dar la probabilidad del 1 al 10, ¿verdad? De que el precio siga, o sea, no es que va a continuar desde el evento y va a seguir ahí, muchas veces lo hace, pero aquí hubo intención de seguir subiendo el precio hacia niveles superiores. Si nos aparece de color verde con el punto rojo, pues la intención es de giro, ¿verdad? Es una probabilidad, es una probabilidad. Entonces, no es algo estrictamente exacto como todo, pero ahí voy en el estudio de esa parte y pues he tenido muy buenos resultados. Entonces, fíjense, Presión aquí tengo un bajista. stop aquí en la parte superior que es de giro, no hay interés dentro del evento, no hay interés por seguir subiendo el precio, inmediatamente se gira. Aquí también hay una serie de stop que no tienen interés dentro del evento para seguir subiendo el precio y pues más adelante tengo que estar pendiente a un posible giro. ¿Ok? Es lo que nos va a indicar de ahora en adelante los colores que están ahí. Entonces, fíjense, aquí muy bueno el giro, además de que tengo otros eventos adicionales, que tengo un strong cluster ahí, se ve. Vamos a echar este para atrás para poder Compras ver el strong absorbidas. cluster. Ahí está, un strong cluster de compra de 93 contratos y una absorción de 30 contratos. Ahí una absorción de compras agresiva. 30 contratos, tengo absorción también aquí arriba, delta absorbido dentro de la barra de 67 contratos, tengo un control vendedor con delta positivo relevante y el precio se tira hacia abajo. Entonces, esto pasa antes de la apertura. Mira cómo suena el stop aquí, 167 órdenes de stop, ¿verdad? Es relevante para mí, es importante esta señal y empieza a darse esta estructura. Antes de que empiece el mercado, bueno, yo identifico esto que está aquí, fíjense cómo hay un institucional de 73, no sé si lo pueden ver, de 73 órdenes, y hay otro institucional de 26 órdenes. El de 73 es órdenes de venta, fíjense que está ahí anaranjadito, escondido por ahí atrás. Vamos a ver si lo podemos subir para que lo vean, ¿verdad? Ahí está el institucional de 73 órdenes de venta y hay un institucional de 26 órdenes de compra. Hay un strong cluster de 80 órdenes agresivas de compra y hay una absorción de 159 contratos de venta de manera agresiva. Aquí hay una gran absorción de ventas en este máximo que está aquí. Entonces, esto me da a mí entre el stop, absorciones de venta. Fíjense que también tenemos una concentración de imbalance importante donde el color, ¿verdad? Esto es algo que configuramos este fin de semana también. El color, fíjense que hay imbalance de compra. Este que es verde, quiere decir que todos los imbalances de la barra, todos los imbalances, bueno, vamos a explicar primero este. Este de imbalance de compra quiere decir que todos los imbalances existentes en la barra son en un 90% o más son de compra. Mientras que cuando aparece verde, hay también dentro de la barra otros imbalances de venta. No se muestran porque no son de alto ratio. Fíjense que aquí sí hay un imbalance pequeñito blanco de alto ratio, ¿verdad? Que lo podemos ver. Y seguramente hay otros imbalances aparte de él. Los imbalances de alto ratio los podemos configurar. O sea, hay 3 tipos de imbalances dentro de la herramienta que podemos configurar. El imbalance concentration, que tiene 2 modalidades, que nos dice cuándo
en su totalidad dentro de la barra los imbalances son mayor al 90% o el porcentaje que usted quiera configurarle en un sentido, y los otros que nos dice, bueno, hay gran cantidad de imbalances, son más del porcentaje que dijiste, pero hay otros imbalances del lado contrario que están presentes también en la barra. ¿Ok? Entonces, aquí yo veo que hay intención de compra, intención fuerte de compra hasta el nivel de BM, ¿verdad? De la sesión asiática. Y miren, estos imbalances también son como este, pero se están quedando atrapados en la parte inferior. O sea, esta barra tiene todos los imbalances que hay dentro de la barra son de venta y son mayores al 90% de todos los imbalances. O sea, casi son el 100%, podría asegurar. Es decir, aquí no hay imbalances de compra. ¿Cómo es que no existiendo imbalances de compra, cómo es que el precio sube y la barra cierra positiva? Esto es una divergencia con el imbalance concentration que está ocurriendo. Y entonces me está diciendo, mira, aquí en este nivel hay alguien absorbiendo muy fuerte y lo más seguro es que vayan a hacer la ruptura. Fíjense que la ruptura en la apertura se da sin prácticamente ningún evento. Lo único que vemos son estas absorciones, ¿ves? Absorciones de venta, delta absorbido dentro de la barra, importantísimo. Y mientras más, y fíjense cómo se absorben esta gran cantidad de ventas que hubo aquí en plena apertura. Vamos a subir ahora, vamos a subir para que veamos el Strong Cluster ahí atrás. Fíjense, ahí está un Strong Cluster de venta de 98 contratos de venta en esta barra y 36 contratos fueron absorbidos de manera agresiva ahí en ese nivel. O sea, hay un actor comprador pasivo que está interesado en esas ventas que hay en este nivel. Y yo tengo una zona que es clave, que es potencial y que ya tengo confianza de operar sobre ella, ¿verdad? El precio se empieza a mover sin dejarme absolutamente nada de rastro de que hay venta. O sea, simplemente quien estuvo actuando aquí antes de la apertura o quienes estuvieron actuando aquí antes de la apertura están dejando que el mercado caiga sin esfuerzo, sin absolutamente ningún tipo de esfuerzo. O sea, nadie se está esforzando por llevar el mercado a niveles inferiores. No hay un esfuerzo por vender. Es lo que me muestra estas barras. Entonces, ahí es donde yo voy y digo la importancia del Power Flow y el no tener un footprint. Si yo tengo el footprint, todas estas barras me van a dar números y números y barras y perfiles, etcétera, etcétera. Y yo aquí lo que estoy viendo es que no hay nada. No hay nada. No hay nada en el movimiento. Entonces, bueno, ¿qué se hizo ahí? Ya les he dicho mucho que a mí me gustó mucho por mucho tiempo operar con Wyckoff y ya tengo eso como espera el falso quiebre. Ya tengo identificada aquí mi zona, ¿verdad? Esta zona me la dibuja también la herramienta, me la grafica. Yo no la tenía abierta en ese momento, en el momento que lo grabé, pero sí la tenía visualmente ahí, dibujada, graficada en mi mente. Entonces, al romper la estructura, ingreso en sentido alcista. Estoy actuando con probabilidades. Algo adicional que reviso en lo que enciendo mi computadora, ¿verdad? Es esta cantidad, este movimiento que hizo el precio en la noche de anoche, o sea, en la apertura del domingo. Fíjense cómo toca una de las zonas, toca nuevamente la zona, el precio baja. Aquí también, fíjense lo que les digo de los patrones chartistas, cómo funcionan de perfecto. O sea, un test llega a esta zona importante, sube, la rompe con stop, ¿ve? La rompe con stop y luego llega hasta la otra zona también. Esto 127, 131, eso es realmente alto, son números altos para el premercado. 131 órdenes de stop. Esto lo tengo al abrir la herramienta, Ventas no absorbidas. necesité dejar cargando nada anoche y tengo absolutamente todos los stops de todas las sesiones
cargados aquí en mi NinjaTrader. No necesito buscar data ni, bueno, ya eso se los he comentado. O sea, tengo las señales aquí. Fíjense cómo stop en la zona, que es la que les dije que había marcado de primero. ¿Por qué? Porque había funcionado muy bien. Los estopearon aquí, el precio comienza a subir, comienza a subir. Entonces, esto me da serias expectativas alcistas, más esto que veo también justo esto se dio a las 3 de la mañana. Yo estaba con Morfeo tomando unos tragos y al abrir pues el chart pues veo toda esta información, la analizo y bueno, digo no, el precio tiene mucha probabilidad de reaccionar en una de las zonas, ¿verdad? Por estructura, lo que está viendo aquí, fíjense que stop al inicio del rango, ¿ok? Entonces no hay interés en este evento no ocurrió ningún tipo de interés de enviar el mercado o seguir mandándolo abajo, ¿ok? Entonces, bueno, el precio reaccionó ahí muy bien y se fue hacia la parte superior. Si yo hubiese aguantado el stop aquí atrás como lo tenía antes de moverlo, creo que lo moví aquí y después lo moví aquí arriba. ¿Por qué? Porque hubo otra zona, esta zona que está aquí, fue formada aquí antes de la apertura, yo no la había marcado y cuando vi que el precio se estaba proparando mucho ahí, fui a ver el rango 200 y vi que había una zona ahí, la dibujé rápidamente y pues eso me hizo protegerme más en la operación y al final, bueno, me secó con esto. Ok, pero bueno, la idea era sacarle dinero al mercado y eso se logró. Entonces, creo que me puse aquí atrás y al final el precio me estopió. Entonces, bueno, tocó la zona, fíjense, si ahí hay una zona, el precio va a reaccionar en esa zona y va a dar puntos, va a dar puntos. ¿Hasta dónde? Hasta la otra zona, lo más probable, independientemente de cuál sea el sentido general que tenga el mercado. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, otro punto de entrada, nuevamente rompe zona, se apoya, sigue hacia la siguiente zona, fíjense cómo se apoya otra vez en la zona, rompe estructura y así va. O sea, es un mapa muy bueno de lo que puede estar haciendo el mercado. Y está hecho, es un mapa que está hecho tomando en cuenta el volumen, no es tomando en cuenta un patrón de barras ni nada. O sea, esto está hecho tomando en cuenta el volumen. Lo que hay aquí en la Auction Absorption es un análisis que hace la herramienta y detección, ¿verdad? De volumen. ¿Dónde está el volumen situado? ¿Dónde está ubicado el volumen? Y eso es realmente, pues, ha sido de muchísima ayuda para nuestro operativo y ha sido muy, muy bueno. Entonces, bueno, eso es lo que les quería explicar. No sé si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto pueden escribirla por ahí por el grupo, por cualquiera de los grupos, el de Scalping o el de Powerflow. Me la pueden enviar al privado, pueden activar su micrófono, no hay ningún problema. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco mucho que se hayan conectado. Les recuerdo también que esta aplicación viene incluida, esta aplicación que marca las Auction Absorption viene incluida en el Powerflow base. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan. Tiene un costo, pues yo lo dejé a ese precio, $290, y está súper bien, súper bien. Está muy, muy bueno porque aparte de las Absorption, también trae la base de Powerflow, que son varios indicadores que son muy buenos para operar con Order Flow. Y pues ahí está en la página. Quien le interese, pues puede escribirme por privado o ingresar a la página, hacer la compra allí. Tengo una pregunta. Justamente estabas hablando sobre lo que
contenía el Power Flow base. En la página no encuentro una parte donde diga todas las características que posee esta herramienta. ¿Podrías decir o si me decís en qué parte puedo encontrar? Porque yo solo veo acá Power Flow Suite base, pero no veo qué contenidos tiene. Ok, gracias por la pregunta. Creo que fue Edgar, ¿no? Que la realizó. Fíjate, voy a abrir aquí la página web, ¿verdad? Cambié ayer la imagen. Ya estaba bastante desactualizada la imagen que estaba. Entonces, fíjate, ingresando a la página web, si lo hacen desde el celular es igual, pueden darle al icono de la hamburguesa que está arriba y le van a salir todos estos menús y se van y hacen clic en la herramienta. Ok, aquí está un texto que yo escribí. Es muy importante que lean todo esto, cada cosa que yo escribo y comparto, realmente, sobre todo para quienes están interesados en la herramienta, considero que es importante. No hay ahí absolutamente nada de marketing. Es importante la información que está aquí. ¿Ok? De hecho, es muy resumida también. Y pues al final hay un espacio donde les digo, ¿verdad? Que es importante en la siguiente, esto que está aquí es muy importante. En la siguiente lista podrás observar los eventos que contiene cada uno de los indicadores. Los eventos incluidos en la versión Power Flow Suite base son los que están identificados con el color azul. ¿Ok? Son estos. Aquí está la lista. Son 3 indicadores que trae la herramienta, que es el Power Flow AP y el Power Flow Macro. El Power Flow y el Power Flow Macro no necesitan T-Replay. Solo el Power Flow AP necesita T-Replay, pero las características que tiene son tan pocas que no tiene no afecta absolutamente nada el rendimiento. Algo también interesante que deben saber es que aunque tengamos un chart con el T-Replay activado, tanto el Power Flow como el Power Flow Macro no van a hacer sus cálculos, no van a realizar sus cálculos tomando en cuenta digamos esto del T-Replay. Ellos se van a estar calculando sin T-Replay, por lo que eso ahorraría muchísimos recursos del equipo. ¿Ok? Si el Power Flow, que tiene tantos eventos, se calculara con T-Replay, ni yo pudiera. Al principio yo lo hice con T-Replay, no, con las pocas, con las pocas no, con las características que tenía al inicio, y no tardaba muchos minutos, por no decir horas, cargando el chart. Entonces busqué la manera de agregar esta tecnología a la herramienta y ahora podemos tener esta gran cantidad de eventos, todas en esta herramienta, y poderlos ver en NinjaTrader de una manera brutal. Entonces, todo lo que está en azul lo trae la base. ¿Ok? Esto que tiene un asterisco es porque hay algo dentro de ellos. Por ejemplo, las Smart Power Flow Zone Strategy no contienen las Multi-Event Zone. ¿Ves? Y así el Relevant Delta Events no contiene todos los eventos de Delta Relevant. ¿Ok? Contiene algunos nada más. Entonces no he sido muy específico en ese tipo de cosas porque pues, más adelante está la lista donde tú puedes realizar la compra de lo que falta. Entonces aquí está el Power Flow Suite base que tiene un costo de $290, y el Power Flow AP en la base trae todo lo que está en azul. Quiere decir que trae pues, el apartado general, trae los Aggressive Trade y trae la Option Absorption, que es esto de lo que hemos estado hablando en esta mañana, que pues para mí ha sido algo o sea, no sé ni qué calificativo darle. A veces no me gusta darle calificativos porque sé que ustedes lo ven de mi parte como que estoy vendiendo, comercializando la herramienta. Es así, pero a mí me gusta que ustedes puedan tomar referencia de quienes la tienen, no quien la vende. Entonces yo soy un trader, yo soy el primer usuario de Power Flow, pero
soy también quien vende y distribuye la herramienta. Eso está claro y lo tengo claro. Entonces yo la muestro, pero ustedes siéntanse libres, para eso está el grupo, de preguntar, el grupo de Powerflow, de preguntarle a los usuarios. Estoy seguro que ellos son, bueno, son personas de muy bajo perfil, en el sentido de que no están posteando ni nada de esto, son muchos traders serios realmente. Pero si alguien hace una pregunta, yo estoy seguro que en el grupo les van a dar referencia de la herramienta. Estoy pues muy seguro de ello. Entonces, pues aquí están las Action Absorption en azul. Si está en azul es porque la base lo contiene. Entonces, aquí está cada uno de los otros eventos adicionales que están en gris, ¿verdad? Por ejemplo, estos verdes son del Powerflow, los amarillos son del Powerflow AP y los naranjas son los del Powerflow Macro. Esto es lo que falta después de adquirir la base. ¿Okay? Si no marcas ninguno, pues puedes ir y comprar la base, no tienes ningún descuento. Entonces, si tú sumas todo esto, así como están estos precios aquí, te va a dar $2,000 y pico de dólares. Pero realmente, si compras toda la herramienta en una sola compra, no te va a salir en ese precio. Vas a tener un descuento. Fíjense que aquí hay un apartadito que dice descuento, 0%. Mientras vas, por ejemplo, 290 más 140 serían 430 dólares. Pero si yo lo tomo, ¿verdad? Ya yo aquí lo seleccioné, me dice que son 417 dólares, no son 430 dólares en realidad, porque tengo un descuento del 3%. Y por cada característica adicional que yo elija, voy a tener un mayor descuento. ¿Ves? Aquí tengo el 6% de descuento. Si yo las selecciono todas, ¿verdad? Tengo el 21% de descuento, todas las del Powerflow. Y si selecciono todas las del AP y todas las del macro, voy a tener un 42% de descuento. O sea, sumar esto aquí no es el precio total de la herramienta. Este es el precio total en este momento para adquirir la herramienta completa con todas sus características. Y me parece que es un valor justo de acuerdo a todo lo que calcula, muestra, detecta. O sea, quienes son operadores de order flow y tienen experiencia, de hecho hay muchos de los que han adquirido la herramienta son operadores de order flow y pues se han adaptado súper rápido a todo el contexto que la herramienta aporta y pues le ha sido de bastante utilidad. No todos usan todos los indicadores, por eso los puse aquí por separado. Hay una cosa importante que deben saber, que no pueden comprar, por ejemplo, los stops. ¿Okay? O sea, por ejemplo, el Powerflow Suite base y comprar los stops no les permite. O sea, para comprar los stops necesitan comprar, o sea, este está prelado por el anterior. Necesitan comprar, yo puedo comprar el Powerflow Suite base y todo lo del AP, por ejemplo. ¿Ves? Eso saldría en 1,062. Esto es lo más costoso que hay, que es el tema del Powerflow Suite Stop. Pero si yo voy a comprar esto, el Powerflow Suite base, más el AP, no vale la pena dejarlo otro sobre la mesa, porque completo vale 100 y pico dólares más, ¿entiendes? Entonces, no vale la pena comprar el Powerflow más estas tres, pudiendo comprarlo todo. Vamos a ver, aquí lo tengo todo por 1,062 dólares. Y si lo compro todo, ¿verdad? Todas las características, va a ser 1,215. Entonces, siempre es mejor comprar el paquete completo. ¿Okay? Hay personas que me han dicho, bueno, mira, me gustaría, por ejemplo, la base que trae las Auction Absorption y el Powerflow Macro, que es muy bueno para tener todo en el Powerflow Macro, el indicador que yo tenía aquí al principio, ¿verdad? Para poder tener todo el Powerflow Macro y la base que tiene las Auction Absorption más el Powerflow Macro sale 642 dólares. Esto tiene un potencial muy bueno, muy bueno.
por decir, este combo, o verlo de esta manera. Solo el Power Flow base más todo el macro, $642. Buenísimo. Entonces, fíjense, si yo voy a deseleccionar todo, si yo voy seleccionando, ¿verdad? Llega un momento en que 783 sigo seleccionando, ¿ves? Aquí llega 1208, 1263, y si sigo tomando más características, el precio sube, va bajando, ¿ves? Ya aquí en las dos últimas, el precio en vez de subir, lo que va bajando porque el descuento se va haciendo mayor. Entonces, aquí no vale la pena sino llevarse todo el combo completo porque serían 1200 kits. ¿Okay? Ese es el precio actual completo de hacer la compra. Ahora, les comenté en una oportunidad, eso no está puesto aquí, se me ha olvidado actualizar la web, de que si comprando el Power Flow Suite base, ¿verdad? Van a tener 45 días para optar por el precio total. O sea, si después de 45 días tú compras el Power Flow Suite base y 45 días después decides, o antes de 45 días decir, no, me gusta, me siento bien, me gusta la herramienta, me gusta la comunidad, porque al tener el Power Flow Suite base van a tener acceso a la comunidad, a los videos, a los videos privados que hay, todo el compartir diario que tenemos ahí. Entonces, después de comprar el Power Flow Suite base, tienes 45 días para decir, no, mira, yo quiero optar por el precio, quiero comprar todo, ¿verdad? Y disfrutar por este precio. Entonces ya tendrás que pagar la diferencia que hay, o sea, a este precio le restamos los 290 que ya pagaste por el Power Flow Suite base y solo vas a tener que pagar esa diferencia, ¿ok? Para obtener el resto de la herramienta. Si no quieres o no tienes todavía el dinero completo, pues puedes ir comprando una a una, ¿verdad? Obviamente va a ser más caro comprar una a una, porque pues ahí sí va a salir prácticamente en los $2000. Pero pues hay quien no tiene el dinero en el momento y quiere agregar otra de las características a su trading, entonces bueno, puedes adquirirla sin ningún problema. Pero no es, o sea, es injusto con quien hace el esfuerzo y compra la herramienta completa en una sola compra y quien la va comprando por parte, ¿no? O sea, tiene que tener un descuento o una consideración mayor quien hace el esfuerzo por comprar la herramienta completa. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Después de seleccionar todo esto, si quieren la herramienta completa o de tener solamente el Power Flow Suite base, asegurarse que aquí esté en 290, ¿verdad? Van aquí abajo donde está el botón comprar y hacen clic ahí y los lleva a la parte de pago, etc. Ahí van a conseguir todo. ¿Okay? No sé si tienen alguna otra pregunta. Si tienen alguna otra pregunta, ya en el futuro pueden hacerla por el grupo o me pueden escribir al privado. Con gusto, pues ahí yo siempre estoy disponible, ¿ok? Bueno, muchachos, muchas gracias por haberse conectado y espero pues que haya sido realmente de utilidad todo lo que vimos aquí. Un abrazo para todos.